Hola a todos, ¿cómo estáis? El día de hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal, en este caso es de creación de videojuegos en Unity 2D. Hoy vamos a aprender sobre dos funciones muy interesantes que son getAxis y getAxisRaw. Son bastante similares, sin embargo, tienen una diferencia muy importante. Así que vamos para allá. Bueno, aquí nos encontramos ya en Unity y vamos a aprender qué es el getAxis y el getAxisRaw. Primero hay que entender que son funciones de input, o sea, para saber qué es lo que el jugador está tocando en el control. Y que un eje puede tener tres valores: 0, -1 y 1. Nosotros, ¿cómo sabemos cuál va a ser el valor que vamos a medir? O sea, nosotros sabemos que hoy vamos a aprender a medirlos, pero ¿cómo podemos más o menos tener interiorizado cuál es el valor que vamos a medir? O sea, nosotros ya deberíamos saberlo. ¿Cómo? Pues yéndonos a Edit, Project Settings, Input Manager, Axis. Aquí tenemos todos los ejes o axis que hay en el proyecto, ya sea que nosotros hemos creado o que están predeterminados. Los ejes más fáciles de entender son horizontal y vertical. Horizontal es el eje X y vertical es el eje Y, o sea, axis X, axis Y, axis horizontal, axis vertical. Cada eje, cada axis debe tener, como dije, tres valores: -1, 0 o 1. Entonces, por ende, cada axis debe estar configurado con por lo menos dos botones. Por ejemplo, horizontal tiene el botón negativo, que es left, y el botón positivo, que es right, o sea, la flechita de la izquierda y la flechita de la derecha. Alternativamente, o sea, ya con estos dos botones ya está hecho para poder utilizar este eje. Sin embargo, también viene con otros dos botones, que son A para reemplazar la izquierda y D para reemplazar la derecha, como en la mayoría de juegos de computador. Entonces, cuando nosotros pulsemos el botón negativo, el eje va a volverse -1. Cuando pulsemos el botón positivo, el eje se va a volver 1. Y cuando no pulsemos nada, nuestro eje se va a volver 0. Entonces, por ejemplo, si yo pulso left, el eje va a ser -1. Si yo pulso right, el eje va a ser 1. Y si no pulso nada, el eje va a ser 0. Teniendo esto en cuenta, o sea, cómo funciona, o sea, el -1, 0 y 1, y además teniendo en cuenta los nombres, porque tienen que estar bien copiados, se preguntarán, entonces, ¿cuál es la gracia de saber que medir el eje en getAxis y getAxisRaw? ¿No sería lo mismo medirlo de igual forma? O sea, simplemente obtener -1, 1 y 0. Pues resulta que las dos formas tienen la siguiente diferencia. La diferencia es ver que el getAxis normal nos va a dar un valor entre 0, -1 y 1. ¿Qué quiere decir? Si yo pulso, por ejemplo, el vertical, el botón W, sería el botón positivo. Entonces, según la lógica que nosotros ya dijimos, cuando yo pulse W, va a pasar de ser 0 a 1. Pero si es un getAxis normal, no va a pasar a ser 1, sino que va a pasar a ser 0,1, después 0,2, después 0,3, y así hasta llegar a ser 1. Van a ver, por ejemplo, que la ruedita del medio va a ir lentamente hacia arriba y lentamente hacia abajo. Y si pueden leer aquí en esta parte donde dice vertical, van a ver cómo no pasa de -1 ni de 1. Sin embargo, cuando pulsamos el botón, se queda entre los dos. O sea, es como que está polarizado para llegar a todos los puntos intermedios. Ahora, entonces, ¿qué es el getAxisRaw? El getAxisRaw va a quitar todos esos puntos intermedios entre el 0, 1 y el -1. Y solamente va a dejar esos tres valores. Vamos a ver. Yo pulso izquierda, pulso derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda y nada. 1, 0, -1, -1, 0, 1. Así que como pueden ver, así es como funcionan estos dos formas de medición. Vamos a ver cómo se programan. Aquí tenemos el código. Tenemos las siguientes variables. Dos variables de texto, que es para poder mostrar en la pantalla cuál es el valor horizontal y cuál es el valor vertical. Dos valores flotantes. Un valor flotante que va a contener el valor del axis vertical y una variable flotante horizontal que va a contener el valor del axis horizontal. Pues se llama verb y orb. O sea, vertical valor, horizontal valor. Y después tenemos una variable de tipo transform llamada pelota. O sea, esto es para poder hacer que la pelota del medio se mueva. Entonces,
Hay que entender que, bueno, yo la pelota la llamé en el coso pelotica, la pueden llamar como quieran, ya saben, son nombres arbitrarios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es asignarle al transform un valor. Entonces decimos, pelota va a ser igual a encontrar el objeto llamado pelotica. Y no solamente hacer encontrar el objeto. ¿Por qué? Porque si yo coloco esto hasta aquí, GameObject.find pelotica, va a encontrar el objeto. Pero como bien dijimos, la variable no es de un objeto, sino que de un transform. Entonces, después de llamar al objeto y haberlo encontrado, vamos a conseguir el componente transform. De manera que la pelota va a ser igual al componente transform del objeto encontrado llamado pelotica. Entonces, como pueden ver, así es como funciona nuestra primera línea de código. Después de esto llega lo importante del video, lo de getAxis y getAxisRaw. Cuando yo cojo el axis normal, simplemente yo coloco, por ejemplo, la variable donde lo quiera guardar. En este caso la variable se llama verb_v. Digo que va a ser igual a un input, o sea, a una medida. ¿Y qué va a ser este input? Va a ser getAxis, así que input.getAxis. Y después, entre paréntesis y entre comillas, vamos a colocar el nombre del eje. Si el eje ya viene predeterminado, pues vamos a, como dijimos, edit, project settings, input manager, access. Y aquí lo encontramos. Sin embargo, nosotros también lo podemos crear y colocarle el valor que queramos. Para el getAxisRaw es lo mismo, solamente que en vez de colocar input.getAxis, colocamos input.getAxisRaw. Horizontal en este caso, vertical, horizontal. Ojo, tiene que estar bien copiado, tanto con espacio. Si yo aquí al final coloco un espacio, o si al principio coloco un espacio, ya está mal el nombre, porque así no se llama el eje. Si yo no le coloco mayúscula, ya está mal el nombre, con lo cual ese eje no existe. Después de asignarle los valores a los ejes, decimos que la posición de la pelota va a ser igual a un nuevo vector 3 que está en el eje horizontal con el valor de orb_v. Y después en el eje vertical con verv. De manera que horizontal va a tener un getAxisRaw y vertical va a tener un getAxis normal. Después de eso tenemos los dos textos, ver.text y or.text. Y vamos a decir que van a ser igual a vertical en caso del ver y horizontal raw en caso del or, más el valor que vamos a poner. De esta manera ya tenemos este proyectico simple, donde la pelota se mueve verticalmente con el eje normal, o sea, con los valores intermedios, y en el horizontal con los valores, podríamos decir, recortados. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Si es así, denle un like, suscríbanse y compártanlo con tus amigos para poder llegar a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.